agradezco la oportunidad que me dan de poderme acercar a ustedes por este medio y sobre todo para informarles y comentarles que realmente Laboratorio San Quimayo es un laboratorio de gran prestigio y sobre todo de una gran responsabilidad que ahora con las moléculas que tenemos, las fórmulas que tenemos, pues van a venir a beneficiar a todos los tanto bienestarios como aquellos clientes frecuentes o pacientes frecuentes. Queridos amigos, también saludo a todos los médicos que están conectados y que ustedes saben que este tema que se ha estado hablando en las últimas semanas en referencia al problema que existe en el mundo el problema viral, como todos sabemos, el coronavirus, que es pues un elemento que ha estado alterando a la sociedad, tanto mexicana como de muchos países. Yo quisiera comentarles algo, hacer un poco de historia en lo que se refiere al sistema inmunológico. Bueno, nosotros desde pequeños, tenemos la oportunidad de tener prevención con las vacunas y todo lo que nos ponen cuando somos infantes. Y realmente ha habido en este proceso, en estos cambios que en la actualidad hay, pues han llegado virus que tal vez nosotros desconozcamos. Y obviamente nuestro sistema inmunológico no está tan preparado para poder recibirlos. Entonces, esta noche quiero tocar el tema de los beneficios que principalmente hace nuestro producto Velash, el Orisodensime 5, ¿verdad? Que esa es la nueva fórmula que existe actualmente y que definitivamente nos va a beneficiar a muchos. El primer punto que vamos a tocar es, acá como lo voy a ir pasando, ¿verdad? Vamos a manejar un directorio, ¿verdad? Y vamos a hablar de la disminución de las enfermedades infecciosas, vamos a tocar el tema de aumentar la eficacia del sistema inmune y prohibir la actividad, ¿verdad? Vamos a tocar el tema de prohibir la actividad de la proteasa del virus, que es una sustancia, una enzima que va a producir el virus ya dentro del organismo, principalmente la célula, y cómo es que se va a inhibir esta reproducción de virus, por qué se va a inhibir y cómo también se va a inhibir la propagación del virus. Lo que yo les decía, en México existe una historia un poco, pues se puede decir ya con alguna característica especial, que nosotros somos el país con más problemas de pacientes con infecciones a nivel de hospital, a nivel nosocomial. Y esto va a ser muy visto por la cuestión del sistema inmunológico, que el paciente normalmente cuando entra a un hospital o cuando está dentro del hospital bajan sus defensas, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema inmunológico? Nuestro sistema inmunológico está caracterizado ya sea por ciertos elementos, entre ellos la mucosa, las vellosidades nasales o a nivel del oído, o también la piel, ¿verdad? La piel es parte del sistema inmunológico, pero dentro del organismo existen ciertos elementos que van a ayudarnos a poder eliminar estos procesos y estos problemas a nivel de infecciones virales, ¿no? Entonces, o cualquier tipo de infección, puede ser bacterias, puede ser virus, puede ser hongos, etc. Entonces, el sistema inmunológico empieza a trabajar, ¿verdad? Con todas sus defensas, hablando desde la piel o hablando en lo que se refiere a todas las mucosas. Entonces, hay dentro del organismo algunos sistemas, ¿verdad? O algunos elementos que aquí se los voy a poner en esta imagen. ¿Cómo es que van a actuar estos elementos que se llaman células killer o células naturales killer, como se conocen? Son exactamente los glóbulos blancos, ¿verdad? El sistema inmunológico tiene una gran cantidad de glóbulos blancos, que son las células killer, o la célula natural killer, que son las que hacen esa función, ¿verdad? Y aquí, como lo vemos en la imagen, esta imagen es un estudio clínico que ya Sankey Mayor hizo a nivel de Japón y de Francia, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una información ya directa, aunque este estudio clínico nosotros todavía no lo podemos manejar como como una arma para poder presentársela ya sea al paciente o ya sea algún profesional de la salud, porque todavía estos estudios clínicos no están en México registrados. Entonces tenemos que ser muy cautos para poder llevar a cabo esta información. Lo que sí es importante saber, cómo es que el producto Velash
el orizoma 5 va a actuar. Y lo que acá nos dice, y lo vemos en la imagen, dice que durante las infecciones por un virus, acá vamos a hablar de influenza o coronavirus o cualquier otro tipo de virus, como puede ser virus de hepatitis, virus de sarampión, etcétera, o el propio virus que en la actualidad está, que es el coronavirus, van a llevar cabo este proceso. Entonces, todas las células inmunes detectan células infectadas y mecanismos de citotoxicidad activados. ¿Qué quiere decir esto? Las células inmunes son las sanas, ¿verdad? Que van a detectar células infectadas por un virus. ¿Cómo entra el virus al organismo? El virus es un elemento que no es activo, ¿verdad? Necesita una bacteria para poder meterse dentro de la bacteria o con la bacteria, es el vehículo para entrar al organismo. Y ya estando dentro del organismo, el virus busca células donde va a penetrar y automáticamente va a producir, ¿verdad? Una enzima, que esta enzima, al estarla produciendo con el mismo mecanismo que tiene la célula, va a producir una enzima que se llama proteasa, ¿verdad? Entonces acá, lo que sí es importante saber que la microbiota intestinal se ha establecido para ser un regulador crucial del desarrollo y la función de las células inmunes y en particular de las células killer o las células naturales killer. Entonces, nosotros al tener una microbiota en buen estado, como le hemos hablado los últimos meses o los últimos años, va a ayudar a que este proceso, ¿verdad?, de la función de las células inmunes y en particular las células killer, van a producir una mayor cantidad de células killer para poder eliminar estas células infectadas o estas células que ya están con una citotoxicidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Velage? ¿Qué va a hacer el Velage 5? Va a modular la microbiota intestinal y va a promover un sistema inmunológico saludable. ¿Por qué? Recuerden cuál es el mecanismo de acción de Velage, ¿verdad? Que va a producir, ¿verdad? Ahora con la nueva presentación, la nueva fórmula, va a tener una gran producción, ¿verdad? De unas sustancias dentro del organismo que van a producir una mayor cantidad, obviamente, de fagocitosis. ¿Qué quiere decir esto? De comerse todas las mitocondrias que en un momento dado están en mal función, ¿verdad? Entonces, al mejorar la función de las células a través de la mitocondria, pues vamos a tener precisamente esa microbiota intestinal, ya que va a promover, ¿sí?, que haya una mayor cantidad de producción de metabolitos. Sí, recuerden que los metabolitos los van a producir a través de los alimentos por la fermentación de las bacterias que tenemos en la microbiota intestinal y esto va a promover una mayor cantidad de metabolitos. Ahora Velage tiene una cantidad importante de metabolitos. Recuerden que ahora con lo que se le agregó, que son las hojas, ¿verdad? O la hoja del árbol del olivo, y eso nos va a ayudar en un momento dado a pues sobre todo a mejorar de forma importante, ¿no? Entonces, acá lo interesante es que hay que ver cómo va a actuar directamente la microbiota sobre los problemas virales, ¿verdad? Cómo es que nosotros vamos a tener una célula, o mejor dicho, un sistema inmune bastante fuerte. Entonces, en los casos de infecciones por virus, acá nos ponen un ejemplo, el estudio que se hizo de esta actividad viral que tiene Velage con el SARS, que es el virus de hepatitis. El virus ingresa a las células y utiliza la maquinaria de la célula huésped, de lo que les acabo de comentar, para producir proteínas viral. Esta proteína la va a producir en el mecanismo que tiene la célula, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a permitir a que el virus se esté reproduciendo solo por producir proteína viral. Y se necesita una enzima viral esencial que se llama la proteasa 3C, que es la que va a producir cualquier tipo de virus. Y eso es la manera como el virus se va a colocar dentro del organismo y obviamente se empieza a reproducir. Cuando nosotros tenemos nuestro sistema inmune muy bajo, obviamente hay una mayor cantidad de procesos virales o de mayor producción de proteasa de esta enzima. ¿Para qué? Para que haya la reproducción del virus. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente es un paciente que va a tener un problema viral muy fuerte, porque obviamente hay una gran cantidad de virus creciendo, obviamente, dentro de las células. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
acá como lo vemos en la imagen, la actividad viral de Velage, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a inhibir la proteasa. Recuerden que la proteasa es la enzima viral que va a producir el virus, cualquier virus que entre a nuestro organismo. Entonces, esto, al inhibir la proteasa, vamos a evitar que el virus se replique. El virus, al no replicarse, automáticamente muere y obviamente es eliminado a través de la fagocitosis por glóbulos blancos o también por algún otro tipo de organulo, como es, por ejemplo, aparte de los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer. Pero fíjate qué importante es esto, saber cómo es que el Velage, el enzima 5, va a inhibir la proteasa. La proteasa es una sustancia que va a producir, ¿verdad? Una proteína viral que va a producir el virus. Y así va a evitar que se replique. O sea, va a bloquear la producción de esto. Entonces acá quiero ver, o mejor dicho, enseñarles unas pruebas en vitro que la compañía ya hizo, ¿verdad? ¿Qué son estas pruebas in vitro? Es un proceso en el cual se hace a nivel de laboratorio. Entonces acá habla muy bien de este protocolo, como Sanky Mello probó Velage contra varios virus, entre ellos el virus de SARS, que es, les vuelvo a repetir, que es el de la hepatitis. Entonces, el virus proteasa del SARS es una enzima necesaria para la producción, lo que ya habíamos hablado anteriormente. Se incubó un sustrato fluorogénico del SARS, o sea, del virus de hepatitis, con proteasa y Velage durante 16 horas. La fluorescencia se midió a 490 nanómetros. ¿Qué quiere decir la fluorescencia? Bueno, la fluorescencia es la cantidad, ¿verdad? La cantidad que en un momento dado había dentro de esta se puede decir frasco o vaso donde se hizo este proceso. Entonces ahí se vio cómo había una cantidad importante de fluorescencia, obviamente con esta enzima que se incubó, ¿verdad? Y cómo fue que en un momento dado empezó a bajar esa fluorescencia, ¿verdad? Se midió máximo hasta 490 nanómetros, pero también se observa en el resultado una disminución de la fluorescencia. Lo que yo les decía, la fluorescencia es la cantidad de sustancia, ¿verdad?, que había dentro de eso, vaso o elemento donde pusieron a esta enzima y automáticamente, como se ve abajo en los resultados, disminuyó la fluorescencia, disminuyó la cantidad, obviamente, de la producción o de la proteasa que se había creado en laboratorio de un virus. Entonces, y va a depender de la dosis, ¿no? Acá se vio que dependía de la dosis, a mayor dosis, obviamente una mayor disminución de esta fluorescencia. Entonces, ¿qué muestra este estudio? La inhibición de esta enzima del SARS, o sea, el virus de hepatitis, ¿sí? Obviamente por el Velage. Y acá hablamos que a la dosis más alta que se dio, ¿sí?, la inhibición fue de casi un 83.9%. Lo que yo a veces he platicado, que normalmente la dosis ponderal de Velage es 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Nosotros podemos dar una concentración o una dosis muy alta hasta de 6 sobres al día, ¿verdad? Y esto nos va a dar una inhibición, pues obviamente muy importante en lo que es esta enzima. Entonces, aquí en esta prueba in vitro se ve cómo inhibe la reproducción de virus en células. Estamos hablando no nomás de coronavirus, estamos hablando de cualquier tipo de virus que en un momento dado llegara a tener, ya sea el paciente o ya sea el bienestario, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí pruebas en vivo, cómo es que también se hicieron dos grupos, uno en vivo y otro en vitro. Entonces, en vivo, ¿qué es ya en seres vivos? Entonces, acá, como lo dice, cómo estuvo el protocolo, se hizo un ensayo doble ciego, quiere decir que dos grupos diferentes se reclutaron 200 hombres y mujeres en total, 200 entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entre 45 y 7 años, y se les pidió que consumieran un sobre de Velage, ¿sí?, y un sobre de placebo, o sea, un producto que no tiene que ver nada con Velage, que es un producto, se puede decir, que no tiene ningún efecto, ¿verdad? Todos los días, del 1 de diciembre del 2009 hasta marzo del 2020. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hubo la aparición de gripe A y la gripe B. Se diagnosticó con un hisopo. Eso se hizo una prueba directamente en estas
personas que se reclutaron, un hisopo, y se hizo una prueba nasofaringeo y se registró. Entonces se vio ahí que la gastroenteritis de diagnóstico, cuando al menos 2 síntomas estuvieron presentes, o sea, el paciente presentó esta sintomatología: náusea, vómito, diarrea o fiebre. Cualquiera de esas se pudo haber presentado. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, en el grupo de Velázquez, acuérdense que fueron dos grupos que en total sumaban 200 personas, y el grupo de Velázquez tuvo menos 50.5% de ocurrencia de influenza A, o sea, de gripe A, ¿sí? Y otro, el 67.8% de influenza B, o sea, de gripe B, ¿sí? Esto quiere decir que también hubo una menos 46% de gastroenteritis. Entonces, acá se comprueba que ya en un proceso ya de un paciente en vivo, la actividad directamente de Velázquez es inmediata, ¿no? Evita, obviamente, va a disminuir algo pues muy importante, que son las enfermedades infecciosas, sobre todo por virus, ¿no? Por virus, ese es el estudio que se hizo. Y más aparte todos los otros mecanismos, o mejor dicho, actividades que tiene Velázquez. Ahora, Doctor, es doctor un... Chalgol, ¿Sí? disculpe, aquí tenemos una pregunta de qué dosis alta se utilizó. ¿Y a qué se refiere que en dosis alta, ya sea un sobre, Dosis dos alta. sobres? Bueno, aquí el estudio no nos lo refiere, pero la dosis alta máxima, según la biografía o la bibliografía del producto, ¿verdad? Habla de 6 sobres al día, 6 sobres, ¿sí? Perfecto. Ese es lo que dice la ficha técnica o la bibliografía del producto, ¿verdad? Eso, obviamente, nosotros nos estamos basando a esa dosis que viene en la bibliografía Del producto. del producto, ¿sí? Entonces, digo, a lo mejor estuvieron utilizando por dosis ponderal, 0.5 miligramos, dependiendo del peso del paciente. A lo mejor había pacientes de 70 kilos, de 80, entonces hicieron un promedio para que estuvieran dando esa dosis, ¿ok? Perfecto, doctor, muchas gracias. Sí, bien. Entonces, esta otra prueba, ¿verdad? En vivo, también es un protocolo muy interesante, porque acá se tomaron muestras de sangre en pacientes del grupo Velázquez, y el otro, el grupo de control del estudio anterior que les acabo de enseñar. Entonces, se dieron cuenta en estas pruebas de sangre, muestras de sangre, cómo la citotoxicidad de las células, ¿sí? Las células killer, se evaluó al principio y al final del estudio, midiendo, ¿sí? Sobre todo midiendo el lactato de deshidrogenasa, que es liberada por las células objetivo, o sea, las células killer. Entonces acá está el resultado. Acá dice que la citotoxicidad de esas células killer aumentó en un 39.8%. Este proceso, ¿verdad? Las células killer, se midió obviamente el proceso de liberación de este lactato, ¿verdad? Entonces aumentó a 39.8, y no se observa, en el caso del grupo de control, donde no estuvieron administrando Velázquez, sino simplemente un placebo, se observó cambios significativos en el grupo de control, o sea, en el grupo de Velázquez. En el otro no se vio cambios significativos, como lo pueden ver en la imagen, en la gráfica, como en el grupo de control, donde era un placebo, no hubo esa medición o esa actividad del 39.8, como ahí lo vemos, en el caso del grupo de Velázquez. Entonces, con esto quiere decir que Velázquez incrementa la eficacia del sistema inmune. Entonces, esto es algo que realmente, pues es una bomba, ¿no? Para nosotros, porque automáticamente tenemos un producto que va a ayudarnos al sistema inmunológico, y sobre todo nos va a ayudar a tener un sistema inmune pues eficaz, ¿no? Entonces, cualquier virus que nosotros podamos adquirir, que va a ser un poco difícil, solamente que sea un paciente que esté un poco inmunocomprometido, pues a lo mejor se va a llevar a cabo todo el proceso, ¿no? Pero si nosotros empezamos a darle Velázquez, automáticamente pues va a mejorar en forma importante ese proceso viral que el paciente tiene, ¿no? Ahora, hay tratamientos, obviamente, con esto no quiero decir que habrá algunos pacientes, algunos médicos, epidemiólogos o internistas, o algún médico neumólogo, ¿verdad? Sobre todo el proceso ahorita del coronavirus, es un proceso a nivel de vías respiratorias.
se presenta la sintomatología, es un poco de fiebre, cuerpo cortado, como una gripe, pero se convierte en una bronquitis. Hay una gran producción, obviamente, de mucosa a nivel de los alveolos, hay una inflamación a nivel bronquial y esto hace que obviamente el paciente pues empieza a tener problemas de salud o de respiración, ¿no? Realmente el problema de coronavirus es eso, no es un proceso como otro tipo de virus, ¿no? Esos son la sintomatología de un paciente con estas características. Ahora, hay médicos que de alguna manera nosotros vamos a manejar VELAS, ¿no? Vamos a manejar VELAS a dosis alta, un ejemplo cuando ya tenemos un paciente así, pero también vamos a ayudarnos de otro tipo de producto, ¿no? Digo, a lo mejor vamos a manejar un antiviral, vamos a manejar otro tipo de producto que nos va a ayudar. Les pongo un ejemplo, es como un paciente con cáncer. Un paciente con cáncer, le vamos a poder dar VELAS y el VELAS va a proteger, ¿verdad? Las células que no son cancerígenas, las va a fortalecer, pero obviamente el médico oncólogo va a utilizar una técnica, ya sea a nivel de quimioterapia o radioterapia, para eliminar, obviamente, células que están contaminadas, ¿no? Entonces, aunque nuestro producto tiene una eficacia muy importante, nos va a ayudar bastante, porque esto es, les vuelvo a repetir, es oro en las manos, pero también ya un paciente que tiene un proceso de este tipo, el médico, ¿sí?, se va en un momento dado a ayudar de otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, no confundamos un poco, ¿verdad?, de decir a nuestros médicos o a nuestros pacientes, pues, ¿sabes qué? Tómate tantos sobres de VELAS y te vas a componer, ¿no? Porque tiene que ser un paciente que cuando ya presenta sintomatología, pues obviamente va a ayudarse el médico tratante de otros elementos para poder sacar adelante al paciente. ¿Qué va a pasar con el paciente que tiene salud, que no tiene un proceso de este tipo? Pues automáticamente su sistema inmunológico va a estar preparado para cualquier ataque de un problema viral, ¿no? De un sistema, o mejor dicho, de un proceso viral de cualquier tipo, ¿no? Ya sea paciente con varicela, paciente con sarampión, paciente con hepatitis, etcétera, donde haya procesos de virus. Entonces, esto es algo que nosotros debemos manejar con mucho cuidado, debemos conocer perfectamente bien el producto y hasta dónde llega. Se puede dar, les vuelvo a repetir, según los estudios en vivo que ya hizo Sankey Mayor, ¿verdad? Hay que mencionar qué es lo que va a hacer, cómo va a mejorar, obviamente, la producción, obviamente, del lactato de deshidrogenasa, que lo has liberado a través de las células killer, ¿verdad? Y esto va a ayudar a controlar o a inhibir la acción del virus, ¿ok? Entonces, pues se pueden dar cuenta, es algo que para nosotros es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque obviamente tenemos en nuestras manos un producto, si antes era un excelente producto, pues ahora es mucho más importante porque ya tiene una acción muy específica sobre el problema que nosotros estamos viviendo en la actualidad a nivel nacional o a nivel mundial, ¿verdad? Y Sankey Mayor, pues recuerden que es nuestra casa matriz, pero Sankey Global es obviamente la empresa donde nosotros trabajamos y donde nosotros pues expandimos esta información. Agradezco a todos los oyentes, a toda la gente que se conectó. Yo estoy para servirles, ¿verdad? Normalmente paso mi número celular para todos los que si gustan contactarme es 22 23 74 78 95. Ese es mi número celular, lo vuelvo a repetir, 22 23 74 78 95. Estoy para servirles. Les deseo que tengan mucho éxito, que tengan muchos pacientes frecuentes con este producto, les vaya bien, pero acuérdense algo muy importante, que debemos hacer producto del producto. Debemos de tomarlo nosotros para que nos vean cómo estamos y obviamente poder recomendarlo, ¿ok? Les deseo una excelente noche, estoy para servirles y les mando un abrazo. Muchas gracias.